Iván Berapinto Soto, Iquique, 1955. Antropólogo, licenciado en Educación y magíster en Educación Superior, académico, investigador, director teatral, actor, dramaturgo y escritor. Además, es administrador de la Sala de Teatro Veteranos del 79 y fundador de la Compañía Teatral Universitaria Expresión y de la Academia de Teatro Adulto Mayor, dependiente de la Universidad Arturo Prat. Ha publicado Coruña, La ira de los vientos, incluida en el libro La saga de los Pampinos 2007, Crónicas de una muerte agazapada 2008, la que incluye las piezas escénicas Bolero de sangre y El último cuplé del emperador, La siniestra historia del señor de Lara 2009, Testimonios del Teatro Expresión, 3 décadas de pasión 2009 y la trilogía Teatro de la Memoria 2012, entre muchas otras. 5 veces ganador del Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Tarapacá. El 2007, el Círculo de Periodistas de Espectáculos de Chile le otorgó el premio APES por mejor aporte al espectáculo regional de Tarapacá. El 2016 recibe reconocimiento a la trayectoria por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Tarapacá. Ese mismo año es nombrado por la Municipalidad Hijo Ilustre de Iquique, entre muchos otros reconocimientos. Sus textos son publicados en el sitio web de Teatro Latinoamericana CELCIT, Argentina, y entre otros sitios web de teatro latinoamericano. Todos ellos se adscriben en el llamado Teatro de la Memoria. Hola, don Iván Berapinto es el invitado a este quinto capítulo del tercer ciclo de escritores del Norte Grande, donde conversamos con escritores y escritoras del norte de Chile. Bienvenido, don Iván Berapinto, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, gustoso de compartir con ustedes este programa en donde están justamente poniendo en valor y difundiendo la creación de los escritores locales nortinos. Me parece muy bien. Gracias, don Iván. Comencemos. Su infancia en la ciudad, La Pampa, las ruinas del Salitre. ¿Cuánto hay de personal en su escritura? ¿Cuánto hay de su propia memoria? Bueno, lo cierto es que desde la década de los 70 mi trabajo escénico ha estado centrado fundamentalmente en las temáticas del teatro social y popular. En ese contexto han nacido casi todas mis obras. Por ejemplo, Coruña, La ira de los vientos, editada en el año 2007, que por un lado me allanó el camino para plasmar en la literatura dramática mi manera de pensar, de sentir, de ver la realidad del norte de Chile. Y por otro lado me permitió también reivindicar a los trabajadores que a comienzo del siglo XX entregaron sus vidas por conseguir una sociedad más justa, igualitaria. Bueno, esta primera creación dio lugar después a otras que todas parten de la realidad de nuestro norte. Y de esa manera comencé a acercarme al llamado Teatro de la Memoria. Y este Teatro de la Memoria es, bueno, un movimiento que rescata, pone en valor y difunde aquellos episodios de la historia que habitualmente han sido escamoteados, olvidados por las letras oficiales. Y trata de rescatar hitos, personajes, acontecimientos, hechos históricos que han ocurrido en nuestra zona y que también cruzan mi existencia.
Entonces, desde ese momento he empezado con cierta celeridad a producir obras que tienen mucho que ver con mi memoria personal, pero que también atraviesan experiencias transmitidas por otros y otras, microhistorias, fragmentos que le he ido dando forma, lo he ido configurando tanto en la narrativa como en la literatura dramática, amén de los ensayos y estudios también de investigación que he hecho al respecto. Bueno, debo reconocer que mi postura como escritor es la misma que Kant denominó la llamada el sujeto trascendental, es decir, un sujeto que ausculta la realidad, que indaga. Yo digo que hago la labor del desenterrador, ¿no? El desenterrador de los muertos, ¿no? Arqueólogo, ¿no? Eh, De arqueólogo de alguna manera. de arqueólogo, ¿no es cierto? Que viene a lo mejor de mi formación también antropológica, ¿no? Y que uno, digamos, va estructurando de acuerdo a su mirada, a su mundo subjetivo, eh, pero sin perder de vista la historicidad de los hechos. Es decir, invento un discurso narrativo o dramático a partir de la realidad cultural que yo vivo, ¿no? Es esa realidad la que me permite hacer todo este ejercicio literario y también me sirve como un instrumento para ver la realidad de manera más objetiva. En ese escenario, digamos, mis obras están siempre matizadas de todos los acontecimientos históricos y políticos eh, que, que muchas veces trastoco intencionalmente eh, en tiempo y en lugares para poder moldear dramáticamente un pasado no muy lejano que aún golpea, creo, nuestras vidas. Por lo demás, siempre me ha sugestionado esto de contar, de inventar historias. Es posible que estas historias contengan también personajes que se puedan plantear con cierta espontaneidad y verdad, tanto sus problemáticas existenciales, sociales. Eh, en el fondo, digamos, es una labor de reescritura que hago de los hechos del pasado para darle cierta connotación con el presente, para poder dar a ciertas analogías con los tiempos que vivimos, es decir, no ver el pasado simplemente como un mero objeto arqueológico, museográfico, sino que para comprender justamente nuestra vida actual y poder proyectarnos hacia un futuro. Esa es mi intención y por eso que todos estos temas del norte, las crisis que hemos vivido, los movimientos sociales que han habido, las injusticias que aún permanecen, ¿no es cierto?, es lo que me ha atraído en la literatura. De hecho, en su libro Historia Social del Teatro en Iquique y La Pampa, que va desde 1900 a 2015, ¿no? Más de 100 años de... ¿Cómo ordenó su trabajo investigativo ahí para reunir todo este material bibliográfico? Porque estamos hablando de más de 100 años, ¿no? Claro. ¿Cómo fue este trabajo suyo para escribir este libro? Bueno, lo cierto es que ese libro nace de esta necesidad de poder sistematizar las experiencias de muchos cultores teatrales eh, en una historia que es muy larga, una historia del teatro iquiqueño que es muy fructífera además, y que yo trato de reivindicar dentro de esta investigación. A mí me molesta mucho a veces que colegas, y en especial de la academia capitalina, desconozcan este pasaje importante en la historia del teatro chileno, cuál es el teatro social y el teatro en el norte. Se piensa muchas veces que el teatro chileno, propiamente tal como academia, empezó con los teatros de la Universidad Católica y de Chile.
los años 40, 45. Y yo quiero insistir de que el teatro social obrero, por lo menos, partió mucho antes, partió a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces, bajo esa premisa me propuse escribir un libro que hiciera un resumen de los cultores y sus obras. Y para estructurar ese libro me basé fundamentalmente en algunos hechos históricos, porque todo el arte, y el teatro en particular, es reflejo de un espacio de una época determinada y de los sucesos que ocurren en esa época. Entonces, habían ciertos hitos para mí importantes. Por ejemplo, la explotación del salitre. ¿Mm? Ese es un hito histórico, no solamente económico, social, sino que también tiene su manifestación en el arte, en la cultura. El surgimiento del proletariado con la instalación de las usinas y de todas las empresas salitreras. La generación de una cultura pampina que fue producto justamente del habitar del hombre en este territorio. El debacle de la industria salitrera, las migraciones extranjeras que hubo en todo ese periodo, las represiones a las organizaciones de los trabajadores. Bueno, y luego la aparición de la radio, del cine, de la televisión, hoy día del Internet. Es decir, los principales hitos que han constituido, digamos, el devenir de nuestra historia regional. Eh, entonces, lo dividí en 5 capítulos fundamentales. Primero, el teatro durante el apogeo de la industria salitrera. Primer hito. Segundo hito, el teatro en el tiempo de la crisis de la industria salitrera. El tercer hito es el teatro en las convulsiones sociales que hubo en Latinoamérica y en Chile en especial, década de los 60, 60-70. Luego, el cuarto hito, el teatro en la dictadura militar, ¿m? Que también es un periodo oscuro que existen pocas historiografías sobre el teatro en ese momento. Y finalmente, el teatro en la nueva democracia. Entonces, a partir de esos núcleos, comencé a explorar los antecedentes que habían tanto del teatro más antiguo como del teatro actual. Y allí me encontré con una serie de documentos, de relatos, que muchas veces los antiguos no alcanzaron a publicar, ¿no? Antecedentes que a veces se han perdido en la historia, porque solamente han sido transmitidos oralmente e incluso textos de obras que también se han traspapelado porque no ha habido una edición, no ha habido una preocupación por rescatar ello y ponerlo en valor. Entonces, creía que era muy importante, como hombre de teatro y como sujeto histórico de este territorio, poder sistematizar toda esa historiografía regional. Cruzar, bueno, viendo su obra, es súper notorio que usted cruza, ¿no? Hechos sociales e históricos. Eh, Además del libro que nos acaba de hablar, ¿no? De Historia Social del Teatro en Iquique y La Pampa. Uh -huh. Pero cuéntenos para su obra, porque todo esto es trabajo investigativo, ¿no? Dato Sí. duro, le podríamos decir. Pero para cuando usted se sienta a escribir una obra de teatro, ¿cómo trabaja el aspecto de la ficción? ¿A qué recurso recurre para escribir la ficción en su obra? Bueno, lo cierto es que para mí la ficción es mi matriz fundamental porque el teatro es ficción, ¿no? La literatura en general es ficción. Entonces, ese es mi soporte que me permite poder muchas veces reescribir o inventar creaciones genuinas a partir de esta fuente.
hay que mencionar que cuando recogemos todo este conocimiento historiográfico que yo hago para estructurar un argumento de una obra dramática o de un cuento, lo hacemos reconociendo de que todos estos instrumentos, el teatro, el cuento, son ficción, operan dentro de la ficción. Y la ficción es un modo de poder entender la realidad. Porque muchas veces nos basamos solamente en el historicismo científico, ¿no? Que como raíz, ¿no es cierto?, como propósito, es observar la realidad de manera objetiva. Pero, ¿cuánto de objetividad hay ahí? Cuando sabemos que cada historiador, que cada escritor, cruza también por él ciertos discursos ideológicos, ¿no? Y es por eso que hay diferentes visiones de la realidad o de un mismo hecho histórico. ¿Desde dónde posicionarse, digamos, para observar el fenómeno, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tomo como caso el genocidio obrero, ¿no? Me imagino cómo pudieron haber ocurrido hipotéticamente los sucesos. Entonces fraguo microhistorias que nacen posiblemente de la tragedia y de la memoria, ¿no? Y la memoria, como sabemos, son los recuerdos, las evocaciones, es decir, todo ese mundo subjetivo que permanece dentro de un colectivo o en una persona determinada. Entonces, lo que hago con la ficción es modificar los hechos históricos, porque en ningún momento me propongo levantar, construir una realidad científica. No es ese mi papel, no soy historiador, ¿no? Algunos piensan de que mis obras son, digamos, obras históricas. Yo no hago teatro documental ni hago teatro histórico. Hago teatro ahistórico, ¿no? Pero me baso sí en la historia. Es decir, yo no trato de hacer una reproducción académica de los hechos, de los acontecimientos, porque para eso hay libros y hay historiadores que se han encargado de investigar sobre esa realidad. Mi trabajo es artístico, es un trabajo más creativo. Entonces yo le doy una intencionalidad diferente, ¿no? Otra mirada, la mirada del artista. Y esto de la mirada, de la intencionalidad, me parece que es clave para poder entender la literatura dramática del teatro de la memoria. La intencionalidad es lo que le da en sí la orientación a todo el trabajo que nosotros hacemos. Es partir de un incidente específico que empezamos a indagar, pero que vamos moldeando a través de un trabajo escritural basado, por supuesto, en los testimonios, en los recuerdos que subyacen en la memoria de los habitantes de un territorio. No obstante, reconocemos que hay algunos aspectos que yo les doy una intencionalidad excepcional, ¿no? De ahí que se explica el hecho de que algunos pasajes de las historias dramáticas experimenten algunas alteraciones, algunos anacronismos intencionales. Me voy a referir, por ejemplo, a la obra que el año pasado estrené con mucho éxito, que fue Las voces de los callados, que está basado en una microhistoria de la masacre de la Escuela Santa María. Un tema que ha sido muy recurrente dentro de las artes, ¿no? Y muchos dicen, oh, otra vez el mismo tema, si eso ya lo hemos visto. Y lo que yo hago es algo diferente con la microhistoria. Lo cruzo justamente con ciertos pasajes de la historia del pasado reciente y de la historia actual. Y es por eso de que hay cierta soltura interpretativa en lo que yo escribo. Un ejemplo de ello es que cuando los obreros están en la Escuela Santa María, llegan los aviones y bombardean la Escuela Santa María,
que es una analogía a lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando fue bombardeada La Moneda. O ver a los trabajadores salitreros en demandas actuales, no AFP, ¿no? O están pidiendo gratuidad para la educación, o están luchando por una salud digna, por pensiones dignas, etcétera. Es decir, Es cruzar ¿cómo una yo? misma historia, ¿no? Una misma historia Exacto. que tiene varios capítulos en el país, ¿no? En el fondo, claro, la esencia es la misma, ¿no es cierto? Es la misma estructura la que supervive, ¿no es cierto?, subyace, y es la que nos ha llevado justamente a diferentes momentos de crisis y de represión. Entonces, ¿cómo justamente yo puedo reescribir el pasado, dar otra mirada al pasado? Y ahí está la ficción, ahí está el juego de la imaginación. Es decir, cómo yo puedo tomar ese recurso del pasado y mediando la ficción, yo puedo traerla al presente, para que las nuevas generaciones puedan entender cuáles son las causas de las situaciones que vivimos actualmente, cuáles son, digamos, las fuentes de todas nuestras injusticias, de la situación, digamos, de marginalidad que viven algunos sectores y de pobreza, ¿no? Entonces, ahí está jugando la imaginación, está jugando la ficción, fundamentalmente. Eh, yo creo de que nosotros, los escritores y quienes estamos en esta línea de trabajo, no tenemos que ser fiel al documento, sino que fiel a la humanidad, tal como ha dicho Juan Mayorga, un escritor español de mucho renombre. Es decir, nosotros debemos ser fiel a los hombres y mujeres que luchan en nuestros días, ¿no?, por una sociedad más justa. Entonces, no tenemos que reproducir fidedignamente la realidad, sino que darle una intencionalidad, y para eso tenemos que jugar con la ficción, tenemos que reescribir o contextualizar en el aquí, en el ahora. Eh, y eso enriquece también el lenguaje poético, enriquece la metáfora. ¿Mm? No hay nada más simple que hacer una reproducción fidedigna de la realidad, porque eso, para mí, por lo menos, a mi juicio, no es arte, ¿no? El arte tiene que estar cruzado por esa ficción, por ese poder creativo que tiene el hombre, y de tal manera que a veces incluso la realidad puede tomar un nivel semántico eh, ambiguo, y los textos dramáticos o narrativos pueden ampliar su expresión metafórica. ¿Mm? Ese es el valor que yo le doy a la ficción. Dígame, bueno, leyendo algunos de sus textos, ahí se habla que el teatro, en suma, es una instancia que propicia vínculos sociales, ¿no? Lo que tiene que ver con la Ujú. reunión. Claro. Además de la reunión, también está en juego la narración que se está representando, y como usted bien decía hace un momento, sobre los discursos políticos de otros y otras Ujú. que toma, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los personajes de una obra de teatro que usted ha visto, ha analizado y que ha recogido de esta historia, de esta microhistoria que usted hablaba hace un instante, qué parte suya, qué parte de su propia ambición ideológica hay detrás de alguna de estos personajes? Bueno, bastante, ¿no? Uno pone en ejercicio su soporte ideológico Una dentro de las creaciones. reconfiguración ahí, ¿no? Una reconfiguración Claro, de... Ya. exactamente. Bueno, yo estimo que la verdad que la voz del escritor se despliega, digamos, en tres dimensiones que están interrelacionadas y que se activan de alguna forma cuando uno escribe. La primera es el yo autobiográfico, ¿no?
Yo creo de que en mis obras hay bastante fragmento de mi historia personal. ¿Mm? Hay una obra que se llama La Pasión del Sastre, que yo trato sobre lo que le ocurrió a mi padre el año 1948, cuando fue confinado al campo de concentración de Pisagua en el gobierno de González Videla. Él era miembro del Partido Comunista y fue, confinado en ese lugar, y allí tuvo una relación con el general Augusto Pinochet, que ya lo conocía antes. Mi padre era sastre y tenía su local frente a la Plaza Prat de nuestra ciudad. Y por allá, por el año 46, llegó justamente un capitán a hacerse un terno y tienen una conversación y es justamente el capitán Augusto Pinochet Ugarte. Mantienen una relación como de cliente y luego el año 48, tal como digo, cae detenido mi padre y en ese momento está de guardián ahí el capitán Pinochet. Lo ve, lo reconoce mi padre, le dice: Vera Pinto, yo ya sabía que usted estaba metido en esto, ¿ya? Le habíamos hecho seguimiento ya. Le dije que no se metiera con los comunistas. Ya no Usted es había un... una hoja en esa época, ¿no? Claro, ¿Qué lo claro. sorprendió? Sí, tenía esa formación prusiana y ya venía con todo ese pensamiento anticomunista, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces le dice a mi padre: mire, le dice, le voy a invitar los días domingos para que vaya al casino de oficiales a almorzar conmigo junto al intendente y el alcalde que también está preso. Pero lo único que le pido es que no se hable de política. Lo más que hicieron los viejos fue hablar de política justamente. Bueno, a partir de esas anécdotas de familia, son autobiográficas, y aparece el tema del niño, es decir, Iván Verapinto, aparece mi madre, etc. Yo escribo, ¿no? Tomo fragmentos. Entonces está ahí el yo autobiográfico. Pero también hay un yo que podríamos decir que es el discursivo, ¿no? Y tiene que ver con la identificación de ciertos discursos sociales que yo me identifico, ¿m? Con ciertas posturas ideológicas y políticas que yo me identifico. Entonces también está ahí. Y después está el yo autor, ¿no? El yo autor que se cruza con otras voces, que se cruza con otras miradas, con la visión de otros escritores, de otros maestros, en la línea, por ejemplo, del teatro que yo hago, el teatro de la memoria. Entonces ahí aparece Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Tadeusz Cantus, etc. Y también están ellos dentro de mi escritura. No hay que olvidar que también hay otra voz, que es la voz, digamos, social, es decir, la voz del público, ¿no? La voz del lugar donde yo habito. Siempre yo digo, lo cierto es que hay varias voces. Está la voz desde el escritor, por un lado, pero esa voz del escritor que se plasma en un escrito es modificado por otra voz, que es la del intérprete, en este caso, ¿no? O la del lector. Porque tanto el intérprete en una obra de teatro construye, ¿no?, otra visión de la obra. Vas a ser coautor de la obra, ahora de la obra, digamos, la obra teatral, la obra representada. Pero el público que va a ver la función o que lee el texto también es otro autor, porque lo interpreta también de acuerdo a sus pensamientos, a su ideología. Y ahí, entonces, va modificándose la obra. Es un proceso creativo que nunca para. Y muy interesante de investigar también qué pasa con los textos después que son impresos, escritos y toman vida propia. En otro texto suyo, en Recabar en Teatro y Desdicha Obrera,
usted realiza un análisis ahí sobre las agrupaciones y alcance del teatro político. Parte de lo obrero y la obrera del Salitre, sabemos, escribían mucha poesía y también obras de teatro. Cuénteme, ¿cuánta relación tiene este comportamiento de estos obreros del Salitre con el desarrollo societario, con las mutuales, con las más comunales, que sabemos eran escuelas formativas, ¿no? Efectivamente. Bueno, mire, lo cierto es que eh, a comienzos del siglo XX los obreros estaban sumidos en una situación de pobreza económica, social, educativa. No tenían ninguna posibilidad de desarrollo como personas, eh, eh, vivían en la más completa marginalidad, ¿no? La explotación de, de los empresarios salitreros, tanto extranjeros como nacionales, era brutal, ¿no? En esa realidad, el obrero tenía muy pocas posibilidades de poder ver una obra de teatro o de leer un libro. Hay un alto grado de analfabetismo, ¿no?, en todo ese conglomerado. Entonces, existía ya un teatro que yo llamo burgués, el teatro que veíamos en el Teatro Municipal de Iquique, ¿no es cierto?, de las grandes óperas, zarzuelas, operetas, etcétera, que eran financiadas por los empresarios salitreros y que, bueno, ellos tenían su propia cultura que era una suerte de réplica de las grandes metrópolis y que querían, digamos, ser el símil de esos ambientes, digamos, de opulencia de Europa. Esa es una realidad. Pero paralelamente hay otra realidad de pobreza, que es la de los trabajadores salitreros y de los trabajadores en general. Entonces, creo que aquí los obreros van a generar una cultura alternativa, ¿no? Y van a generar organizaciones que les van a permitir ayudarse mutuamente, que le van a permitir compartir, comunicarse, que le van a permitir también desarrollarse como persona. Y un hombre clave acá en el desarrollo cultural y teatral en específico es Luis Emilio Recabarren, que justamente él vio de que el único camino para que el trabajador pudiese superar ese estado de cosas era a través de la educación. Un obrero educado podía tomar conciencia de su realidad y por lo tanto podía transformar esa realidad. Y para ello, entonces, aprovechó las organizaciones que ya estaban instaladas de los obreros, las mutuales, las filarmónicas, todos los centros artísticos, culturales que existían, y creó otros nuevos también, ¿no? Hay ahí que poner en valor, digamos, las creaciones de los teatros que hizo, tanto infantil, adulto, coro, filarmónica, etcétera. Y en estos espacios, que no solamente eran para reunirse, para bailar, ¿no es cierto?, o para conversar, sino que, tal como lo dices, eran espacios para tener una educación integral, ¿no? Por ejemplo, recordemos que la Sociedad de Artesanos, la Sociedad Internacional de Artesanos, que está ubicado en la calle Seger con Barros Aranas, frente a la Escuela Santa María, esta sociedad tenía una escuela nocturna para los trabajadores manuales que iban justamente a estudiar en los años 20, 30, ¿no? Iban a estudiar de noche ahí para aprender a leer y a escribir. Mucha gente aprendió justamente a leer y a escribir en estos centros, es decir, cumplió una labor de alfabetización. Y era normal que existiese en estos espacios un gran paraninfo donde se realizaba la reunión y un escenario. Y es por eso que hasta nuestros días, si nosotros recorremos las antiguas mutuales, todavía están los escenarios y la sala. Que yo siempre digo, esa hay que revitalizarla, hay que volver
a darle vida, ¿no? Especialmente en Iquique, que no tenemos espacios para el desarrollo del arte. O sea, ahí están los espacios. Bueno, en esos lugares entonces los obreros hacían todas sus actividades. Recabarren acostumbraba a hacer charlas de carácter científico, con un lenguaje sencillo, cercano a la gente, y lo iba matizando con presentaciones de poesía, de interpretación de piano, de alguna presentación de una obra teatral, tanto de su autoría o de otros autores. Yo trabajo en la Sala Veterano del 79 y en esa sala también fue un recinto que albergó a los veteranos de la Guerra del Pacífico. Y allí tengo antecedentes de que desarrollaron todos los socios muchas actividades que partían tipo, en los días sábados siempre, tipo 7 de la tarde, con una charla, luego venían un número artístico, luego una presentación de una obra de teatro y finalizaba con un bailable con todos los socios. Es decir, se quedaban hasta las 12 de la noche los viejitos y las viejitas ahí a compartir, a aprender y a divertirse. Entonces, era el espacio de encuentro de los trabajadores, muy importante. ¿Mm? Y esos espacios, digo siempre, hay que volver a revitalizarlos, ¿no? Y esa cultura, además, ¿no? De desprendimiento, de entrega, ¿no es cierto?, voluntaria del arte, de la literatura, de la poesía, para los trabajadores. Le voy a hablar ahora sobre también el teatro de principios del siglo XX, ¿no? Tomando una cita de Tania Faúndez, de su Sí. libro La guerra en la dramaturgia chilena. Uh-huh. Ella dice, la escritura dramática de este periodo, principio del siglo XX, se origen fuertemente bajo el proyecto nacionalizador, el cual le da vital importancia a la guerra de la independencia y a la guerra del Pacífico, pero acallando por el contrario la guerra civil de 1891. Bueno, este teatro patriótico o de guerra, entendemos, tiene su propósito gracias al Estado chileno, ¿no? Para instalar un discurso. Entonces, ahora lo llevo, ¿cómo era trabajar también bajo la tutela del Estado en la dictadura cívico-militar de Pinochet? ¿Cómo se hacía resistencia mediante el teatro? Bueno, bastante difícil, digamos, bastante difícil poder hacer teatro y cultura en esos tiempos. Yo estuve fuera del país desde el año 1973 a 1979. ¿Mm? Regresé el año 79 y con la intención de no hacer ninguna actividad de tipo artística, ¿no? Quería sumarme justamente a todas las parafernalias que tenía el gobierno en ese momento. Sin embargo, los acontecimientos laborales me llevaron justamente a seguir en la actividad teatral y puedo ser testigo de lo que ocurrió en todo ese periodo. Hacer arte era muy difícil, como podemos entender, dentro de un ambiente que es bastante represivo, había censura, persecución y muerte, asesinato a muchos trabajadores del arte, ¿no? Y además estaba constreñido a una actividad, entre comillas, cultural, ¿no? ¿Y qué se entendía por cultural? Aquellos contenidos que solamente hablaran de un pasado sin ningún matiz, obras clásicas, obras infantiles y alguna literatura que era considerada no crítica. Por lo tanto, los espacios eran muy reducidos, ¿no? Se iba prácticamente perdiendo esta asociatividad que estábamos hablando de las mancomunales y de las mutuales, etcétera, obreras. No había esa posibilidad. Entonces, los pequeños nichos que existían dentro del ámbito nacional, y voy a hablar en particular de Iquique, eran justamente dos agrupaciones en el teatro. El tenor, con Guillermo Jorquera, que partió justamente
en septiembre del año 73, haciendo teatro, y el Teatro de la Universidad Arturo Prat, el Teatro Expresión, el año 79, en la Sala Veterano 79. Entonces, ahí solamente eran los espacios que venía mucha gente, no solamente a ver la obra de teatro, sino que a compartir, a contar la última anécdota del dictador, a intercambiar los cassettes con música de Silvio Rodríguez, Paolo Milanés, ¿no es cierto? O a conversar un rato bajo el alero de esa sala, que al final de la función se cerraban las puertas y quedábamos ahí reunidos conversando de la situación política que estaba ocurriendo en el país. Era en ese estado que teníamos que movernos. Muchas veces fui censurado, ¿no? por obras que eran consideradas, digamos, anticulturales. Por ejemplo, me recuerdo una obra de Juan Radrigán, El toro por las astas, que no me la dejaron presentar porque pasaba por una comisión revisora de censura de la universidad. Y en una otra oportunidad estaba presentando la obra de Eugenio Ionesco, El rey se muere, y fui acusado por la CNI de hacer una apología contra el dictador. Pasé a sumario, la obra se sacó de cartelera, bueno, estaba en mi cabeza en la guillotina, y después de demostrar de que la obra era una pieza clásica del teatro contemporáneo y que había sido montada un año anterior por el Teatro de la Universidad Católica de Santiago, mostrando todos esos antecedentes, bueno, me permitieron, digamos, concluir la obra casi abruptamente, porque fueron 3 funciones más y se acabó el ciclo. Entonces, en esa circunstancia era muy difícil poder crear. Sin embargo, yo creo de que el poder creador y la necesidad de comunicar era tan fuerte que el teatro, en este caso, era un verdadero parapeto para poder justamente hacer una suerte de resistencia cultural dentro de esas condiciones. Y lo mismo pude percibir cuando iba a Santiago, y en plena dictadura estaba Juan Radrigán presentando sus obras de carácter social con el Teatro Telón, ¿no es cierto? Haciendo resistencia. Y después iba a ver a Ictus en el Teatro de la Comedia y veía que a través de la metáfora, ¿no es cierto?, el Ictus también estaba cuestionando al sistema, ¿no? Hay una escena que siempre no olvido, de una obra del Ictus, que aparece justamente un enfermo demente que está desvariando, y de pronto dice a la enfermera: ¡y va a caer! ¡y va a caer! Y todo el público reía, o sea, en esas circunstancias, ¡y va a caer el general Marmaduke! ¿No? Y se refería justamente al general socialista que fue también derrocado. Entonces, esas analogías que hacía, la gente lo entendía, ¿no? Con un humor muy especial, que distensionaba y que además permitía justamente comunicarlo. Para salvaguardarse, ¿no? Para salvaguardarse tiene que tener esta doble lectura. Pero yo voy a resaltar en este caso una experiencia mucho más traumática, que es justamente la de los presos políticos en Pisagua. Allí, en condiciones muy adversas, donde eran torturados, donde fueron asesinados, los presos de Pisagua se organizaron y formaron un teatro. Y todos los sábados hacían presentaciones de obra. Lo hicieron primero obligado por los militares, que era para poder, digamos, calmar, aliviar a las compañeras que estaban ahí detenidas. Después lo asumieron ellos como un medio de poder justamente resistir todo el deterioro moral, físico que vivían. Entonces, empezaron a presentar un programa que había música, había poesía, había sketch, había números de circo, ¿no? Y estos actores
improvisados nacieron allí y mantuvieron toda una temporada de un año de presentaciones, donde iban, además de los presos políticos, estaban todos los militares con la bala pasada en sus fusiles, ¿no es cierto?, apuntando si pasaba algo. Es decir, en esas condiciones, ¿no?, extremas, seguir creando, yo creo que es realmente de una significación muy importante. Lo mismo pasó con los presos políticos en el campo de concentración de la oficina Chacabuco, en Antofagasta. La misma experiencia. Entonces, bueno, eso también yo saco como ejemplo que la persona que es creativa, la persona que quiere expresarse, sin recursos muchas veces, sin ningún apoyo, en condiciones humanas extremas, sigue creando, porque la creación es vida y es una manera de poder resistir el autoritarismo, la dictadura y desplegar todos los fundamentos humanistas en una obra artística. Eso para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora dentro de ese periodo. Don Iván Vera Pinto, ya para ir cerrando, ¿no?, esta entrevista, cuénteme qué está leyendo por estos días que ya debemos pasar por esta crisis sanitaria más tiempo en casa. ¿Puede contar qué va su lectura, si está trabajando en algún texto nuevo? Sí, efectivamente, mire, yo la verdad que soy un personaje muy activo, hiperactivo, me llaman algunos porque estoy siempre todos los días creando. Y en este momento estoy trabajando en un nuevo texto de cuentos, cuentos que tal vez ahora me salgo un poco del tema histórico de la memoria, sino que trato más temas urbanos, ¿no? Explorando otras posibilidades, otros personajes, otras historias. Este libro de cuentos es como estoy tratando de espiar, auscultar la vida íntima de ciertos sujetos de nuestra urbe que muchas veces tienen una doble vida, ¿no? Hay una vida social y una vida íntima, personal, que es la que estoy tratando de auscultar con un humor un poco ácido, un humor negro y también planteándonos en unas situaciones extremas los personajes, ¿no? En situaciones no comunes, ¿no? Y eso me entretiene mucho porque, como les decía, no me gusta ser copia fidedigna de la realidad, sino que poder modificarla, recrearla. Estoy en eso, pero además estamos trabajando en el montaje de una de mis obras, que es La Desterrada de Guantajaya, que es una pieza también a partir de una investigación que he hecho sobre el caso de una mujer que en el siglo XVIII, cuando esto pertenecía al virreinato del Perú, fue juzgada en el mineral de Guantajaya, aquí en Alto Hospicio, por ser mujer primero, por ser pobre, por no estar casada, por trabajar vendiendo en la calle, ¿no? Y fue condenada en un juicio bastante sui generis porque ni siquiera ella pudo defenderse y fue expulsada del campamento de Guantajaya. Ella apela, desde Iquique apela y de igual manera tanto el obispo, tanto el juez y todas las autoridades se fueron en su contra y no la dejaron entrar nunca más. Ella se perdió en el desierto. ¿Mm? Entonces, a partir de esa historia real, ¿no es cierto?, la he reescrito para tratar el problema de la violencia de género. ¿Mm? Es un tema muy actual, muy pertinente, y también para tratar el tema de la represión, ¿no? De tipo ideológica, en este caso de la iglesia, ¿ya? Porque ella va a vivir en una iglesia y va a sufrir dentro de ese claustro una serie de bajezas y de apremios por parte de un cura.
Entonces, es muy contemporánea, muy actual la obra. Estamos trabajando en ello y pensamos de que para el mes de noviembre tenerla en cartelera. Si no es factible a nivel presencial, lo vamos a hacer a través de estas plataformas para que el público tenga también una información sobre la historia, pero también una entretención. Don Iván Verapinto, bueno, muchas gracias por darse el tiempo para esta conversación sobre su oficio, ¿no? Que es el escribir. Y gracias por participar en este ciclo de escritores y escritoras del norte. Muy amable, me he sentido muy grato y yo lo felicito nuevamente porque muchas veces el centralismo solamente habla sobre los escritores de la capital, pero hay mucha gente creativa en el norte y en otras latitudes que es necesario poder poner en valor y difundir. Hasta Así pronto. que agradecido por ustedes. Gracias.